Buenos días a todos. Como ya ha presentado Chicho, pues no hace falta que diga nada más, que ya ha sido más que suficiente. Vamos a hacer nuestro un texto de la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, que dice así, que es conocido por todos. Acercándoos a él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis las proezas del que os llamó a salir de las tinieblas y a entrar en su luz maravillosa. Pues con este fragmento de Pedro vamos a comenzar. Cogéis una y pasáis, no sé si llegará para todos. Vamos a dividirlo en dos partes, una parte que será un poquito más larga, que nace de la reflexión, tanto personal como la que se nos ofrece ya a través de diversos textos que se ponen a nuestro conocimiento y que estamos haciendo ya en varias sesiones de esta carta apostólica del Papa Francisco, Desiderio Desideratum. Yo no sé si en la primera exposición que tuvisteis se os explicó, o si lo sabéis de memoria, las diferencias en los documentos del Papa, porque eso dice mucho. Entendéis un poco que sabéis que el Papa, la autoridad del Romano Pontífice, publica una serie de documentos y conforme a la importancia que quiera darle sus documentos, reciben un nombre u otro. No es lo mismo una posición apostólica que una encíclica, que una carta apostólica, que un motu propio. Son diferentes nomenclaturas que reciben documentos del magisterio, particularmente del Romano Pontífice, y que, pues tienen su importancia y también su adhesión por parte del pueblo cristiano y con los obispos a la cabeza, pues depende de una constitución apostólica, tiene adhesión plena, ¿vale? Por la importancia que tiene, constituciones apostólicas que pueden ser las emanadas del Concilio Vaticano II, que no es lo mismo evidentemente que una carta apostólica o que un motu propio que generalmente modifica los cánones del derecho canónico latino, oriental o pues de alguna normativa particular del Vaticano. Entonces, esto es una carta apostólica, ¿vale?, que forma parte de lo más común junto con las encíclicas de la forma en que el Papa pues dirige una palabra a los fieles, ¿vale? La parte que nos toca a nosotros en esta mañana hemos querido titular La necesidad de una seria y vital formación litúrgica. Y ahí vamos a ver en este esquema que os he pasado que están todas las ideas que yo voy a decir y lo único que voy a hacer yo ahora es ir hablando para intentar dar un discurso lógico con sus verbos, sus pronombres y sus cosas. Pero las ideas están plasmadas todas aquí, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la seria y vital formación litúrgica es dejarse alcanzar por el Señor en el espacio y tiempo ofrecido eclesialmente en los sacramentos y en la liturgia de la Iglesia, ¿vale? El Señor ya no pertenece al espacio y al tiempo, como pertenecemos el resto de los mortales, pero la liturgia se celebra en el espacio y en el tiempo. El Señor ya no pertenece al mundo de los vivos, digamos de esta manera, al mundo de la vida humana terrestre, y nosotros sí. Entonces, en esta ambivalencia, para poder hacer esta unión entre quien ya no pertenece al espacio y el tiempo y quien no pertenece a la vida terrena, mientras los que sí estamos en el espacio y el tiempo y sí pertenecemos a la vida terrena, está la liturgia. Que la liturgia de la Iglesia particularmente se centra, no toda, pero sí la gran parte en los sacramentos y muy particularmente en la celebración de la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia, la fuente y el culmen de la vida cristiana. Como introducción, podemos decir que la formación litúrgica del pueblo de Dios es el centro de la preocupación del Papa Francisco, ¿vale? Cuando se dice pueblo de Dios, por pueblo de Dios entra el Papa, entra el obispo, los obispos, los sacerdotes, los fieles laicos, la vida religiosa, todos. Pueblo de Dios somos todos, ¿vale? Es una de las nociones que quiso el Concilio Vaticano II y que quedó plasmada en el Código de Derecho Canónico. Yo siempre hablo de mi libro, porque es lo que conozco. Entonces, el Código de Derecho Canónico hubo un cambio
y es que lo primero que aparece en el libro segundo, en el pueblo de Dios, son derechos y deberes de todo el pueblo de Dios, incluido el Papa y los obispos, que son pueblo de Dios, salvo que digan lo contrario, ¿vale? Entonces, bueno, la formación litúrgica está en el centro de esta preocupación del Papa Francisco, una formación a todo el pueblo de Dios. Entonces la pregunta, claro, es cómo recuperar la capacidad de vivir plenamente la acción litúrgica. Es decir, la acción litúrgica va deviniendo, particularmente, hablo de los sacramentos, como sabéis, y particularmente de la Eucaristía, va llegando hasta el Concilio Vaticano II en la forma en la que se celebraba la misa y a la que muchos de aquí asististeis, misa en latín, misa de espaldas al público, como se decía, y claro, la reforma litúrgica supone un cambio no solo en la comprensión mental, podríamos decir, sino también en la comprensión plástica, porque lo mental tiene que traducirse en lo práctico, si no, no vale para nada. Entonces, en lo práctico hubo un cambio muy grande, al que ya estamos adaptados todos, evidentemente, pero bueno, ese cambio pues sirvió para que algunos adoptasen una forma, otros otra, y entonces yo me atrevería a decir que de los cambios del Concilio Vaticano II, que realizó el cambio en la liturgia, en la forma de pensarla y en la forma de vivirla plásticamente, pues fue la que más sufrió las desavenencias del concilio, ¿vale? de la forma de expresarlo después dentro de algunos sectores, particularmente dentro del clero. Claro, tenemos algunos problemas de arranque en este punto que vienen heredados de toda la trayectoria y de ese cambio realizado por el Concilio Vaticano II y en algunos factores no asumido, mal asumido o mal interpretado. La primera es la mala comprensión de la llamada participación activa, que ya estamos pues saturados de escuchar esto de la participación activa y lo que es y lo que no es la participación activa, ¿vale? En segundo lugar, la falta de conexión entre fe vivida y celebrada, vale dar la sensación, lo expone el Papa Francisco, de que unas veces parece que lo que vivimos, la fe personal de cada uno, es una cosa y asistimos, en un paréntesis, a la fe celebrada, a la fe que celebramos, particularmente en la Eucaristía, que es la forma en la que se nos convoca para celebrar la fe semanalmente o diariamente. Y en un tercer punto tenemos esa falta de comprensión de la vida litúrgica de la Iglesia en clave existencial. Es decir, la vida litúrgica de la Iglesia es lo que sostiene el ser de la Iglesia, ¿vale? Ser de la Iglesia que el Señor le dio es id por todo el mundo, evidentemente a los apóstoles, anunciad el Evangelio y bautizad. Lo cual, las dos formas de existir la Iglesia es la celebración de los sacramentos en la que se hace presente el Señor en las distintas etapas de la vida, en el nacimiento, en el momento de la recepción de la Eucaristía, en el momento... Entonces va acompañando toda la existencia humana en sus sacramentos y el anuncio del Evangelio. Entonces son las dos patas que sostienen la existencia de la Iglesia. Bien, la introducción, ¿alguna cosa hasta aquí que queráis comentar, señalar, para que no hable yo todo el rato solo? Pasamos. Lo primero que entonces que tenemos que señalar, o que podemos señalar, es el momento de una época de dificultades, ¿vale? ¿Cuáles son las dificultades que encontramos? La dificultad principal es una dificultad cultural, ¿vale? La cultura en la que vivimos y de la que no podemos sustraernos, porque a la liturgia asistimos seres humanos, a la liturgia terrena no van los ángeles. Es decir, el hombre y la mujer que asisten a la Eucaristía van con sus problemas y con su cultura y con su vida, ¿vale? Por eso hay, como sabéis, en la monición que precede a la plegaria eucarística, una de las moniciones dice: orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, ¿vale? Asistimos como humanos y con las dificultades que tenemos los humanos. Lo cual, la clave cultural y por ende la clave antropológica, las dificultades antropológicas que sufrimos como seres humanos de nuestro tiempo y de nuestras edades y de nuestra situación vital, pues es, digamos, el frontispicio en el que nos situamos como una dificultad, esta cultura que vivimos. De hecho, el número 27, que os lo he puesto ahí, el Papa lo señala, dice: el hombre moderno, no en todas las culturas del mismo modo, evidentemente, ha perdido la capacidad de confrontarse con la acción simbólica, que es una característica esencial del acto litúrgico, ¿vale? El símbolo
aparece muchas veces en la carta del Papa y es lo capital. Sabéis que existe una diferencia entre signo y símbolo. El signo es aquello que nos remite a la realidad directamente. El humo es signo de que hay fuego. El símbolo es una realidad que nos remite más allá de lo que vemos. Por ejemplo, una vela grande encendida en Pascua al lado de la palabra no es una vela grande, es el cirio pascual, que es el símbolo de Cristo resucitado, ¿vale? Un trapo rojo, amarillo y rojo no es un trapo rojo, amarillo y rojo, es el símbolo del país, España, ¿vale? Eso es la diferencia entre el signo y el símbolo. El símbolo, aquel que no entra, que no está acostumbrado a esa dinámica del símbolo, no lo entiende. Y por eso a los niños y a los jóvenes les cuesta tanto entrar, una de las razones, en nuestra liturgia, porque no entienden los símbolos, más allá de que sean personas absolutamente simbólicas, ¿vale? Es decir, el símbolo nunca deja de pertenecer a la cultura humana. Lo que pasa es que estamos haciendo algo mal nosotros para que los símbolos de la liturgia a ellos no les calen, no los descubran como propios. Llegan días en Zamora en lo que todos son símbolos. Y son símbolos que a la gente, por su cultura, por su tradición, lo sienten como propios. Sí, ponerse una medalla en que sale aquí una señora con su hijo muerto, hombre, pero es el símbolo de que para nosotros significa Cristo muerto en brazos de su madre, por hablar también de mi libro, ¿no? De mi cofradía. Pues claro, esto es lo mismo, ¿vale? Dice uno que viene de fuera, de Rusia, ¿ves? Pues tampoco. Pero claro, para nosotros sí, más allá de que la afectación del símbolo sea cultural, tradicional, religiosa, pero bueno, estamos en el símbolo, ¿no? Pues ¿por qué los símbolos de la liturgia no han entrado los niños y los jóvenes y les cuesta muchísimo entrar, ¿vale? Ellos tendrán sus problemas, pero también nosotros tenemos los nuestros para acercarnos, ¿vale? Una de las cosas, por ejemplo, simbólicas absolutamente, que ha cogido mucho auge, que bueno, tuvo un tiempo de decadencia, pero ha cogido mucho auge. ¿Quién es de aquí de pueblo? ¿Quién vive en un pueblo, tiene pueblo, conoce pueblo? La inmensa mayoría. Bueno, ¿sabéis lo que es una peña de jóvenes? Una peña de jóvenes es un grupo simbólico. Se pone la misma camiseta, con su número que quieren, con su eslogan, es símbolo, puro símbolo. Y además es que lo viven con una pertenencia grande y tienen muchas cosas que son simbólicas de pertenencia a grupo y que uno que está de fuera dice, no lo entiendo, claro, porque estás fuera. Pues ¿por qué los símbolos de la liturgia no calan dentro de nosotros? ¿Vale? No calan más que entre nosotros, dentro de un determinado grupo social grande y que es un grupo futurible, es decir, que viene detrás de nosotros. Hay tres aspectos a tener en cuenta, ¿vale? que señala el Papa Francisco en el número 28, que son tres aspectos que están, como digo, en la clave cultural y en las dificultades antropológicas y que afectan directamente al mundo simbólico del que estamos hablando. Primero es el individualismo, ¿vale? Es una de las grandes tentaciones del mundo actual, el individualismo, como sabemos, y evidentemente el individualismo lo que hace es oponerse a la vivencia comunitaria de la asamblea. La asamblea es el lugar donde nos juntamos todos, donde estamos todos, claro, el individualismo, donde el yo va marcando las pautas de la vida, pues evidentemente cuando uno tiene que juntarse con la asamblea, pues le cuesta. Segundo pecado, segunda dificultad, el subjetivismo. El subjetivismo impide acercarse a la verdad de fe expresada en la liturgia, ¿vale? No es lo que yo siento, ¿vale? Esa es una tentación también muy grande, que aflora mucho en la Iglesia actual y particularmente, con perdón de las presentes, en la vida consagrada. En la vida consagrada, que gracias a Dios es la que más practica el tema de la interioridad y todo esto, pues claro, el subjetivismo es un problema que siempre atenaza, ¿vale? ¿Quiénes son religiosos del amor de Dios? Muy bien. El amor de Dios de Toro, cuando yo daba clase, ya habían empezado un programa y lo seguimos, que es la interioridad, ¿vale? Que los niños y los jóvenes descubran la interioridad. Pero la interioridad cristiana no es ir al yo, porque ir al yo al final, claro, cuando el yo, el día está malo, pues uno tiene mal día. Pero claro, en la interioridad cristiana es ir al yo que está habitado por Dios, es ir al yo que no está solo.
y que más allá de que yo tenga un buen día o un mal día, está Dios acompañándome en ese buen día y en ese mal día. Entonces, cuando yo entro a la interioridad y al yo personal, al yo cristiano, pues descubro que aunque yo tenga un mal día, o esté pasando una depresión, o esté pasándolo, o tenga un buen día, pues ahí descubro que pase lo que pase, Dios está. Entonces, hay que tener cuidado siempre en la interioridad con el subjetivismo malentendido, ¿vale? Y eso es una cosa que siempre trabajamos con los profesores allí y que lo entendieron y lo asimilaron. Y tercera realidad, el espiritualismo abstracto, ¿vale? Que viene a ser un poco lo mismo, que no busca un encuentro personal con Cristo, sino un sentirse bien. Pero es que el espiritualismo cristiano, la espiritualidad cristiana no siempre te hace sentir bien, ¿vale? Porque la frase de Jesús, raza de víboras y sepulcros blanqueados, hombre, pues bonito no es, ¿vale? Entonces, claro, a veces la espiritualidad cristiana, cuando uno se confronta con un texto, hombre, pues bien no le hace, ¿vale? Por eso la espiritualidad cristiana se aleja del sentimiento ese de me siento bien. Todo esto, claro, hay un problema, y es que con todo esto acudimos a la liturgia, con lo que somos, con nuestro individualismo, nuestro subjetivismo y nuestro espiritualismo abstracto. Y esto lleva a dos tipos de personas. Claro, en la liturgia, a la liturgia nuestra, acuden dos tipos de personas, personas alejadas y meros espectadores, ¿vale? Esto se ve muy común en bodas y entierros, ¿vale? Yo tengo la suerte de ser cura de pueblo y eso no pasa, pero cuando vas a las ciudades o pueblos ya más grandes, vas a funerales donde la gente descubres que es mera espectadora. Yo digo, si me pongo a bailar, creo que se quedan con la misma cara. Porque existe una cosa que, bueno, es que toca hacerlo. Para despedir a esa persona toca hacer esto. Y entonces, meros espectadores, ¿vale? O personas que están alejadas, pero claro, vienen porque se casa mi primo o mi tío y se casa por la iglesia porque es más bonito y dura más tiempo que la boda civil. Y igual pasa con los funerales, ¿vale? Toca despedir a esta persona y claro, la forma de despedirla pues es tener un rato en un funeral donde hay unas palabras, unos cantos y... ¿vale? Y así, el número 42 que tenéis ahí dice el Papa, la liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario a abstracciones espirituales. Pan, vino, aceite, agua, perfume, fuego, ceniza, piedra, tela, colores, cuerpo, palabras, sonidos, silencios, gestos, espacio, movimiento, acción, orden, tiempo, luz, ¿vale? Todo eso que aparece en nuestra liturgia en las diferentes celebraciones, insisto, particularmente en los sacramentos y particularmente en la Eucaristía, pues son todo lo contrario al individualismo, al subjetivismo y al espiritualismo abstracto. Por eso, la liturgia cristiana, ahora mismo, y particularmente la católica, es, diríamos, la manifestación más contraria a estas tentaciones modernas, actuales. Bien, vamos bien, ¿alguna cosa? Así me hago. Has hecho una definición muy plástica entre signo y símbolo, muy inteligible, ¿verdad? Entonces yo pregunto, así a bote pronto, dentro de la liturgia, ¿qué se puede considerar signo y qué se puede considerar símbolo? Signo, muy pocas cosas. Pues eso, yo estoy mirando aquí y los signos... Es que ni la cruz. La cruz, como signo, es un instrumento de tortura. Por eso los primeros cristianos nunca pintaban la cruz. Porque la cruz era un instrumento de tortura horrible. Nunca, las primeras manifestaciones de la cruz son muy posteriores. Las catacumbas romanas, que imagino que muchos habéis visitado, no aparece la cruz hasta muy tarde. Las primeras manifestaciones cristianas son pues el buen pastor, un Cristo victorioso. Entonces los colores en la liturgia son símbolos. O sea, lo más importante en la liturgia son los símbolos. Entender los símbolos, claro, lo que significan los símbolos, claro, lo que simbolizan los símbolos. Claro. Por eso, por ejemplo, asististeis muchos de los aquí presentes a los funerales en los que el cura se vestía de negro. Imagino, ¿no? Sí. O ya no, sí. Vestía de negro el cura, llevaba la casulla negra, ¿no? Ya no. Llevaba la casulla negra. Una de las reformas es, claro, el negro es el signo del luto, ¿no? Pero claro, cristianamente, la Eucaristía celebramos la Pascua de Jesús a la que queremos asociar la Pascua del difunto, lo cual los funerales tienen más bien carácter penitencial cristianamente, por eso vamos de morado, y no un carácter de luto,
por eso se abandona el negro. Más allá de que como hay una tradición muy grande, pues se pide que se pueda también, en concreto creo que el día, no está Chicho aquí, pero creo que el día 2 de noviembre se puede poner negro o morado, pero todos los colores, el incienso mismamente, el incienso es un símbolo, porque es humo perfumado que se quema. Claro, ¿por qué para por ejemplo, los cristianos primeros? Muchos morían ejecutados en el Imperio Romano por no quemar incienso al emperador. Y uno desde fuera dice, hombre, pues quema el incienso. Vas tú a ofrecer tu vida. No, porque el incienso es el perfume que va a Dios. Lo cual al emperador no se le puede poner incienso porque no es Dios. El incienso solo es para Dios. Claro, eso es un símbolo que desde fuera, pues dice uno, hombre, apostar tu vida por eso, pues no tiene mucho sentido. Entonces, toda la acción litúrgica es prácticamente... Yo pienso que sería interesante explicarle yo soy de la parroquia de Lourdes, y yo allí a la gente explicarle los símbolos, porque yo creo que el pueblo, que como parte de él, no estamos muy enterados. Yo he estado 8 años en el seminario, algo cogido y tal, pero no estamos muy enterados de lo que simboliza, por ejemplo, los colores. Más o menos ahora sí ya, ¿no? Cuando empieza el morado, cuando es el azul, pero sería conveniente explicarle los símbolos de la liturgia para que el pueblo cuando esté allí sepa qué simboliza aquello, Claro, sí. ¿Qué simboliza el incienso? ¿No? ¿Qué simboliza cuando el cura se pone así? Todas cosas esas. Sí. Hay una absoluta falta de información sobre el tema ese. Y por eso a los jóvenes, particularmente y a los niños, pero claro, a partir de una determinada edad, pues se va más al carro de lo que se ha vivido. Entonces, bueno, pero claro, los niños y los jóvenes, claro, se aburren, porque no entienden. Porque les cuesta, ¿y por qué nos sentamos? ¿Y por qué nos levantamos? ¿Y por qué hoy quema el cura sale echa humo y mañana no lo echa? ¿Y por qué hoy tiene es que el color morado no se pone porque llega Cuaresma? Porque el Cuaresma se puede poner rosa fucsia, ¿no? Que es el color penitencial para la Iglesia. ¿Y qué es la penitencia? Claro, porque todo el mundo del símbolo es ¿por qué encendemos el cirio pascual delante de un difunto o una vela grande delante de un difunto, además que está particularmente adornada y decorada, que es una vela al uso? Claro, es que es todo el mundo simbólico, y claro, entrar en el mundo simbólico pues exige formación y exige que se pueda adentrar en la liturgia, si no es imposible. Y si no, pues como me decía una persona que, como no han hecho la foto, pues volvemos a bautizar al niño. Espera, otra vez, venga. Claro, es que el símbolo es importante, ¿vale? Además, en los símbolos es donde se nos comunica como cristianos la gracia divina, ¿vale? Utilizamos los símbolos para adentrarnos en el misterio y para que a través de los símbolos, que son pues, agua, aceite, pues a partir de esos es como ha querido Jesús que se nos comunique la gracia divina. ¿Seguimos un poquito? El humo que produce el incienso para mí tiene algo más que símbolo, que signo, tiene una traducción para mí a nivel personal, tratar de que se eleve lo que yo interiormente estoy deseando y viviendo que llegue allá arriba o allá abajo, porque no sé dónde está, si arriba, si abajo, si a la izquierda o a la derecha. Sí, es el humo que sube, que asciende, que llega. Sí, pero bueno, que simboliza la oración en definitiva, ¿no? Entregada al Padre, reciclando todo eso que interiormente nosotros tratamos de vivir en intensidad, porque si solo es el perfume, pues eso se quedaba para los emperadores. Claro. Pero allí estamos para algo más, aunque no seamos emperadores. Por otra parte, me has machacado con decirme que a la liturgia no asisten los ángeles. Cuando estamos nosotros en misa, te pones tan contenta en el Santos porque dices, pues no estamos. Sí, claro, porque claro, está toda la... Lo que digo es que no asistimos como ángeles, nosotros. Ya, es que ojalá. Claro, nosotros nos unimos a la vida divina, la doble liturgia, pero asistimos como seres humanos con las dificultades. Pero de hecho, allí, místicamente, y no sé si no encuentro la palabra adecuada, asisten también los ángeles, los arcángeles, sí, claro. Porque si no, nos sobra todo lo que de hecho, estamos haciendo en el Santos. El liturgista, creo que es Cesare Giraudo,
que tiene un libro muy pequeñito, y hace el comentario del prefacio. Y entonces en la expresión levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, significa que el corazón, con todo lo que supone para nuestra tradición mediterránea y occidental, el corazón, levantemos el corazón significa que con toda la vida hacia el Señor, lo cual a partir de entonces, dice Gereiraudo, las cosas del mundo dejan de importar. Bueno, es claro, eso es muy complicado. Es decir, ahora ya está el corazón con el Señor y el resto de cosas pasan a un quinto plano. Nosotros, el corazón con el Señor. Eso, pues por aquí muy bien, pero hay que... Bueno, el segundo punto en el que seguimos avanzando dice, en el contexto de la iniciativa del Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica y sus consecuencias. Hay un texto de Pablo VI, de San Pablo VI, del cierre de la segunda sesión del concilio, que os lo he puesto y además veis que tiene diferentes colores que, bueno, ahora vamos a ver un poquito. Dice el Papa: nos rendimos en esto al homenaje conforme a la escala de valores y deberes, Dios en el primer puesto, la oración nuestra primera obligación, la liturgia la primera fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros cree y ora, y la primera invitación al mundo para que desate en oración dichosa y veraz su lengua muda, y sienta el inefable poder regenerador de cantar con nosotros las alabanzas divinas y las esperanzas humanas por Cristo Señor en el Espíritu Santo. Ahí Pablo VI lo que hace es, en rasgos, una definición muy buena de la liturgia cristiana. Yo os he ido poniendo, el primero sería primera fuente de la vida divina que se nos comunica, ¿vale? La vida divina se nos comunica de muchas maneras, pero la primera es con la liturgia. Es la primera escuela de nuestra vida espiritual, ¿vale? La vida espiritual de un cristiano, la primera escuela, y eso sí que lo hacemos en catequesis bien, es la vida litúrgica, ¿vale? El que asistan a nuestras celebraciones, y luego eso se traduce en la oración personal, pero bueno, lo primero que enseñamos a los niños y que recordamos nosotros, nuestra asistencia a misa, junto con la oración del Padre Nuestro que hemos aprendido en casa, etc. ¿Vale? Es la primera escuela que nos va educando. Es el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano, ¿vale? Lo que primero que le podemos ofrecer al pueblo cristiano con lo que somos es la liturgia. Y es la primera invitación al mundo para que se desate la oración, ¿vale? Porque toda la liturgia de la Iglesia es oración, ¿vale? La gran oración es la plegaria eucarística, es la oración por excelencia, que bueno, desemboca también en el Padre Nuestro. Ante esto, pues hay una tarea que es releer la Sacrosanctum Concilium, que sabéis que es la Constitución Apostólica que emana del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, bueno, rastreando el contenido y la intención de la Constitución acerca de la liturgia. Y se nos da también, el Papa nos da la clave de lectura, ¿vale? Que tiene que ser siempre necesariamente una clave eclesiológica, es decir, se tiene que leer siempre en la vida y en el ser de la Iglesia, la visión y la vivencia de la liturgia como Iglesia, cuerpo de Cristo, y cómo se vive como Iglesia de Cristo la realidad sacramental y litúrgica. Entonces ahí he puesto un texto de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, pero es de Ratzinger, no era todavía Benedicto XVI. Dice, hemos de tener en cuenta que, dice el Papa, la encarnación no significa arbitrariedad, nos vincula a la historia de entonces, que puede parecer casual exteriormente, pero que sin embargo es la forma de historia querida por Dios y es para nosotros la huella fiable de que Él ha dejado impresa en la tierra, ¿vale? Entonces, la posibilidad de la liturgia y la posibilidad del encuentro con Dios en sentido cristiano es la encarnación de Jesús, ¿vale? Es la forma, porque los sacramentos evidentemente tienen su inicio en la encarnación de Jesús, aunque bueno, sabéis que el inicio de los sacramentos es la pasión de Jesús, ¿vale? Su muerte en cruz y su resurrección. Y hay una serie de cuestiones de fundamento de las que habla el Papa, que nacen de esa expresión que dice él y que después también cita Romano Guardini, que es volvamos de nuevo al cenáculo de Jerusalén. El cenáculo de Jerusalén tiene varias partes. El cenáculo de Jerusalén es el cenáculo del Jueves Santo, pero es el cenáculo de Pentecostés, es el mismo, no lo olvidéis, que
desde donde los apóstoles ya se van reuniendo, desde la pasión de Jesús, donde quedan, donde se va apareciendo el resucitado y les va contando pues todo, y les va enseñando las Escrituras durante esos 40 días que celebraremos, si Dios quiere, en la Pascua, y es donde reciben el Espíritu y desde donde ya salen para el mundo, ¿vale? Entonces, volver de nuevo al cenáculo es volver a toda esta trayectoria, ¿vale? Porque, aquí hacemos un inciso, la Eucaristía, ¿vale? Es la celebración de la Pascua de Jesús, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión. Por eso hay, no se va a decir exactamente en qué número de plegarias, seguro que en el canon romano y en la 3 y en la 4 se remarca el tema de la ascensión, cosa que en la 2 no, ¿vale? La ascensión, que es Jesús con el Padre, ya deja el mundo de los hombres, hace posible los sacramentos, ¿vale? Los sacramentos están en el mundo como la presencia de Jesús mientras no está Jesús, claro. Yo tenía un profesor muy piadoso, él, que decía que él quería estar en toda la vida eterna adorando al Santísimo Sacramento. Pues no va a ser posible, porque en el cielo ya no está el Santísimo Sacramento, está Jesús mismo, no hay Santísimo Sacramento, ¿vale? Los sacramentos son porque no está Jesús, no está la presencia de Jesús física, humana, resucitada en su sede, está en los sacramentos, ¿vale? Pero evidentemente en el cielo no hay Santísimo Sacramento, no está Jesús, ¿vale? Igual que ya no hay bautismo ni matrimonio, ¿vale? Cuestiones de fundamento. La primera dice la relación del hombre con Dios y cómo el hombre se encuentra afectado por la presencia de Dios. Esto es vital para entender y entrar en la ritualidad, en las mediaciones y por ende en los sacramentos y en toda acción litúrgica, ¿vale? Es Dios que se relaciona con el hombre y cómo ese ser humano se encuentra afectado por la presencia de Dios. Quien no se siente afectado por la presencia de Dios, pues evidentemente no le dice nada ni la ritualidad, ni las mediaciones, ni los sacramentos, ni la acción litúrgica. Eso es así. El que ante Dios no se siente afectado por su presencia y no le dice nada a la presencia de Dios, pues los sacramentos, evidentemente, y la acción litúrgica, que son la relación más esencial de la Iglesia del hombre con Dios, pues no le dicen nada. Cuestión de fundamento, la formación para la liturgia, ¿vale? Estas son dos claves que el Papa señala. Formación para la liturgia y formación desde la liturgia. Para la liturgia, pues para lo que estamos aquí, clases de liturgia, formación en grupos y parroquia, material abundante. Todo esto se ha hecho muchísimo desde el Concilio Vaticano II de un modo singular, ¿vale? Temas abiertos y en progreso, es decir, tenemos temas abiertos todavía que se siguen cultivando y afianzando, y nuestra diócesis lo tenemos ya más reciente, por los ministerios laicales, los ministros tradicionales de la comunión, los diáconos permanentes, el culto a la Eucaristía fuera de la misa, el rezo de la liturgia de las horas, etc. ¿Vale? Pero no solo la formación para la liturgia, es decir, no nos formamos solo para entender la liturgia, sino que la liturgia nos forma. Y esto es una cosa que debemos de tomar nota de la época patrística, ¿vale? En la época de los padres de la Iglesia era común, y de hecho si cogéis las grandes obras de los padres de la Iglesia, San Agustín, San Buenaventura, todos estos, pues la liturgia, la celebración de la Eucaristía, era la forma de formar al pueblo de Dios sobre la celebración de la Eucaristía. No sé si me estoy explicando. Es decir, la mejor forma para entender la Eucaristía era en la Eucaristía explicar la Eucaristía. Es decir, claro, lo que pasa es que las homilías de antes duraban muchísimo, pero la homilía sobre los pastores de San Agustín, que fue una homilía, es así. Claro, una homilía así ya no me escucha nadie, pero eran abundantes. Entonces, en la propia liturgia es un lugar muy bueno para que podamos explicar, no que estemos parando en toda la liturgia haciendo acotaciones como si fuera el teatro, pero sí que en la homilía, pues esto claro es una tarea de los curas, pues nos sirvamos para explicar la oración colecta, por qué hemos cambiado hoy de color, por qué no hay flores, por qué hoy se usa incienso, por qué todo es este mundo, volvemos a lo mismo, el mundo de los símbolos, para poder adentrarnos en por qué la oración colecta
hoy decía esta palabra, pero normalmente el clero somos muy dados a exponer, evidentemente, la palabra de Dios que acaba de ser proclamada. Que eso sí, pero no hay ningún impedimento para que cojamos una serie de domingos, los domingos de Adviento, los 4, y expliquemos cada domingo los 4 prefacios, porque los prefacios, claro, tienen su razón de ser en la palabra de Dios, que se proclama, y en la espiritualidad, y en el mundo simbólico, y en todo lo que vivimos ese tiempo, por ejemplo. Y la dignidad fundamental recibida en el bautismo, ¿vale? Que es la base para que nos sintamos y experimentemos que somos cuerpo del Señor, ¿vale? Es decir, la razón por la que participamos todos de la liturgia de la Eucaristía es porque somos bautizados, ¿vale? Y de los sacramentos, porque el bautismo es la puerta de los sacramentos. Y ahí os pongo algunos ejemplos que aparecen fundamentalmente en la plegaria, en la celebración de la Eucaristía, que refieren a la dignidad común de todos los bautizados, ¿vale? Vida consagrada, fieles laicos y sacerdotes, con obispos y con el Papa. Primero, la segunda epíclesis de la Eucaristía, es decir, donde se pide que todos los que estamos reunidos, el Señor nos haga un solo cuerpo. O el canon romano, que cuando está el sacerdote haciendo el canon romano, dice, te ofrecemos, por el cura, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. El sacrificio solo lo pueden ofrecer los sacerdotes, pero por la dignidad que nos iguala a todos, como bautizados, formamos parte de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Y por eso todos ofrecemos el sacrificio. No solo lo ofrece el ministro ordenado, más allá que el ministro ordenado, pues evidentemente tiene su particularidad dentro de la acción litúrgica. O el orad, hermanos, que este sacrificio mío y vuestro es también el sacrificio de los fieles laicos y de la vida consagrada que participas, común a todos. Bien, ¿vamos bien? ¿Una cosilla? Estamos en lo de siempre. Estamos en que el tema de hoy es necesidad de una seria y vital formación litúrgica. Pero es que no hay formación litúrgica. Aquí está hablando de clases de liturgia, o sea, la formación para la liturgia, clases de liturgia, formación en grupos y parroquia. A mí me parece que nosotros estamos 5 aquí del grupo de liturgia de Lourdes, de la iglesia de Lourdes, y yo vuelvo a decir, estuve años en el seminario, claro, y ahora nos dio Narciso, que es muy interesante esto, la celebración de la Eucaristía. Lo llevamos, es la liturgia de la Eucaristía. Bueno, pues yo he aprendido en estos pocos días que he estado en el grupo con Narciso, pues mucho más que en mis años de seminario, ¿verdad? Esto, ¿cómo se puede trasladar esto no a un grupo de 8 o 9 que estamos allí, sino a un grupo diocesano? ¿Cómo se puede formar a la gente en la liturgia? Yo creo que una de las... lo creo porque lo considero. Luego, todo es discutible. Pero yo considero que la celebración de la Eucaristía, particularmente funerales y bodas, es un lugar muy bueno para la formación. Es decir, en un funeral nunca se debe hacer, evidentemente, una canonización del difunto. Eso es muy bueno que haya sido. Nunca se debe hacer. Pero sí se puede explicar muy bien por qué hay un cirio pascual, por qué se le echa agua bendita, por qué le vamos a... Eso se dice nunca. Claro, yo voy enciendo el cirio, va uno a encenderlo y tal, y no sabe ni por qué lo enciendo, ni qué simboliza el cirio, ni nada de nada. Además, yo soy de los pocos curas, tengo que presumir. Yo soy de los pocos curas que cuando hay un funeral, yo asperjo el cuerpo y lo incienso. El incienso, además, la oración es este cuerpo que fue templo del Espíritu Santo y que está llamado a ser por la resurrección la piedra viva del templo de Dios. Es decir, el incienso, dice la madre de Don Ángel, el incienso se utiliza para las cosas sagradas. Eso es así, la cruz, el altar, el cirio, el pueblo de Dios. Se inciensan los restos mortales de la persona, que son, para los cristianos, sagrados, porque han sido el templo del Espíritu Santo. Pues todo esto es bueno explicar. Para un cristiano el cuerpo humano, muerto, no es un desecho. Y por eso se le trata con la dignidad y la veneración que merece un cuerpo cristiano fallecido. Y se le asperja porque hay una íntima unión entre la vida y la muerte. Y se le sale a recibir el cuerpo a la puerta de la iglesia y a despedirlo
como se hace en el bautismo. O sea, sabéis, cuando se bautiza a alguien, el sacerdote sale a recibirlo, o debería de ser, a la puerta de la iglesia. Pues se sale a recibir a la puerta de la iglesia, porque es la primera vez que esa persona entra en esta casa. Y hombre, uno se le recibe a la puerta de casa, no en la cocina. A la puerta de casa llega una persona nueva y se le recibe. Y la última vez que esa persona sale de la casa, se le sale a despedir a la puerta de casa. Entonces hay una unión, igual que en el bautismo se enciende el cirio pascual y se enciende en el funeral. La existencia entera del cristiano está iluminada por la luz de Cristo resucitado hasta que ya amanece la luz de la vida eterna, ¿vale? Donde la luz ya no es la del cirio, sino que es la luz por excelencia, ¿no? Claro, todo esto, los anillos en la boda, las arras, tienen su sentido. Uno no puede hacer el rito de las arras si hace separación de bienes. No, es así. Pero para eso ya hay catequesis. Antes de los matrimonios hay un grupo de gente que da catequesis y todo eso se tiene que informar, lógico. Debería. Lo mismo que acabas de decir, que se recibe a los niños que entran la primera vez en la iglesia, se recibe en la puerta, será en los pueblos. Aquí hace muchísimos años que eso se ha olvidado. Se ha olvidado. Y exactamente lo mismo pasa con el cadáver. El cadáver se recibe en la iglesia y en el altar, pero no va el sacerdote a buscarlo a la puerta, ni lo despide tampoco. Sí. O sea, que son ritos que se han perdido entonces. No. En los pueblos. En mi parroquia, en San Ildefonso, siempre se ha salido a recogerlo y a despedirla. Y lo que dice Juanjo, y yo añado, es que sería un momento de una oportunidad bárbara dar una lección, porque está así la iglesia, tanto en boda como que sí, que lo que usted dice, los contrayentes, los novios si no se han casado todavía, han recibido, claro, la preparación esta que afortunadamente la primera preparación que hubo para eso fue cuando yo me casé, y hace la friolera va a hacer de 61 años. Bueno, que íbamos media docena de parejas de cualquier ámbito social, que aquello aportó mucho y además te preparó, porque las mujeres de entonces casi como los hombres, pero las chicas de entonces, imaginaros cómo íbamos al matrimonio. Bueno, pero sería una oportunidad bárbara esto que estás añadiendo, de que en los funerales, que suelen ser numerosos, por el cumplimiento, no para despedir el muerto, si el muerto ya no le da igual que lo despidas que no, porque si no es lo que me despides vean, en la oración, que me vea la familia. pues buena gana, quédate en la calle, que eso no hay. Pero sí, sería así introduciendo como cosita de nada. En las bodas, por ejemplo, es muy común que, aparte de que las parejas siempre cogen la misma lectura, si tuviera el don de profecías, no sé qué, pero si me falta el amor, no soy nada, ¿a qué sí, Vicky? Sí, que resuenan como unos platillos. Eso es. Pues claro, no hace falta que les expliques el amor, porque el amor en ese momento no entiende. Pero sí que puedes explicarle que el anillo, que es una tradición heredada de los romanos, el anillo se lo ponían los esclavos, con el nombre dentro para saber a qué amo pertenecían. No se pertenecían a sí mismos, pertenecían a otro. Y por eso el marido lleva el nombre de la mujer y la mujer el del marido, porque ya se pertenecen. Y se ponen el dedo más débil del cuerpo, que es este. Porque gracias al Señor, decían los romanos, en la debilidad, en mi debilidad, gracias al Señor de la casa, pues yo puedo vivir. Y por eso se ponen el dedo más débil del cuerpo, que es este. Ay, amigo, pero ahora tanto monta. Porque tú aportas y él aporta. Sí, claro. Entonces, de esclavitud ya... Entonces, pero esa es por eso se llevan los anillos mutuamente. Entonces yo pertenezco a él y ella pertenece a mí. Por favor, no digas eso. Mi debilidad la complementa mi marido y mi debilidad la complementa mi mujer. Y por eso es una cosa mutua. Entonces, bueno. Muy bien, seguimos un poquito con la formación litúrgica en los seminarios. Hombre, es verdad que esto no nos afecta a ninguno de los presentes, pero, porque yo ya salí del seminario hace poco, pero salí del seminario porque ninguno de los aquí estáis, pero he cogido un poquito lo que el Papa señala como necesidad de la formación litúrgica en los seminarios y he puesto que nos puede ayudar. La liturgia, dice el Papa, es la teología hecha oración. Por medio de signos sensibles se significa y se realiza todo el bien que Dios quiere para el hombre y el cuerpo de Cristo celebra ofreciendo a Dios tanto bien hecho. Se pone en el centro a Cristo, su muerte y resurrección, pasando de este mundo al Padre. Es el Señor, es la Pascua de Cristo que continúa en el tiempo.
Entonces podríamos decir, además esto se especifica muy bien en la celebración de la Eucaristía, sabéis que la celebración de la Eucaristía tiene dos momentos, que es la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente de la Eucaristía. En la liturgia de la palabra es Dios el que nos habla a nosotros y nosotros escuchamos lo que nos dice. Pero en la plegaria eucarística, ahora Dios que se calle, que somos nosotros los que le vamos a hablar a Él y Él nos escucha. Y entonces por eso pedimos por el Papa, los obispos, el pueblo de Dios, pedimos por los difuntos, nos unimos a los santos. Es el momento en el que ya Dios nos ha hablado, nosotros le hemos escuchado y ahora nosotros le hablamos a Él y Él nos escucha. Es la doble dinámica, que es eso que viene aquí. Se realiza todo el bien que Dios quiere para el hombre y el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia entera, retorna a Dios con su plegaria y con su alabanza. De esta manera, la liturgia se convierte en el hogar en el que converge la teología, ¿vale? Toda la teología que es reflexión siempre tiene que converger en cosas prácticas, plásticas, visuales, y la liturgia es un lugar pues, de primer orden. Es la oración de la Iglesia, esta expresa lo que cree, ¿vale? De tal manera que como un sacerdote, como un fiel laico, como un consagrado, celebre la Eucaristía y los sacramentos, está detrás lo que cree, la fe que hay detrás, ¿vale? Porque es la forma de expresar, ¿vale? Lo que nosotros creemos, ¿vale? Lo que está aquí y aquí, pues se expresa vivencialmente. La liturgia no tiene como propósito especular o hacer hipótesis subjetivas, ¿vale? La liturgia lo que hace es expresar la verdad de la fe, expresar plásticamente. Es ámbito de gracia y libertad. Es decir, no se puede ser seguidor de Cristo sin una comunión vital con su existencia, lo que llamamos el cristiano no practicante. Hay entonces la formación litúrgica del pueblo de Dios según la vocación a la que hemos sido llamados. Y aquí hay dos citas, os he puesto una de San León Magno muy importante, que es de estas citas grandísimas. Hay a grandes santos, San León Magno, uno de ellos, otro San Agustín, este caso sigue, pero que se les atribuyen cosas que jamás han dicho en la vida. Por ejemplo, he escuchado muy bien, quien canta reza dos veces, ¿verdad? San Agustín de Hipona, jamás dijo San Agustín eso. No hay ningún escrito de San Agustín que aparezca esa frase. Pero bueno, siempre hay grandes santos a los que con una frase bonita se le pone, como dijo San Agustín, ya está. Pero San Agustín, en ningún escrito de San Agustín aparece eso de quien canta reza dos veces. Pero bueno, si no lo dijo, lo podía haber dicho, no pasa nada. Pero de San León Magno dice, nuestra participación en el cuerpo y la sangre de Cristo no tiende a otra cosa sino a convertirnos en lo que comemos, ¿vale? Participar en el cuerpo de Cristo, de su cuerpo y de su sangre, pues tiende precisamente a esto, a que en aquello que comemos nos transformemos. Porque esta es la diferencia de la Eucaristía con referencia al otro tipo de alimento. Cuando nosotros comemos, nosotros transformamos los alimentos para nuestro beneficio. Cuando vamos a la Eucaristía, nosotros comemos y no los transformamos, sino que nos transforman. La Eucaristía es al revés que el alimento común. El alimento común nosotros lo transformamos para nuestro beneficio y nuestro sustento, pero es en la Eucaristía la que nos transforma es ella, no somos nosotros. Y una cita del número 40 de la carta que dice, esta última consideración, dice el Papa, nos lleva a reflexionar sobre el segundo significado con el que podemos entender la expresión formación litúrgica. Me refiero a ser formados cada uno según su vocación por la participación en la celebración litúrgica. Incluso el conocimiento del estudio que acabo de mencionar, para que no se convierta en racionalismo, debe estar en función de la puesta en práctica de la acción formativa de la liturgia en cada creyente. Entonces, este número 40 os he puesto ahí 4 puntos. La premisa es que la liturgia y la misma celebración educa a su modo la fe del creyente, ¿vale? Es decir, la liturgia, el propio hecho de celebrar, tiene que educar. Es decir, asistir a la Eucaristía repetitivamente cada domingo, porque es verdad que la Eucaristía, como toda la acción litúrgica, es repetitiva, pero es verdad que eso forma parte del mundo de la enseñanza actual. Lo repetitivo cuesta. Sin embargo, gran parte de los aquí presentes aprendisteis muchas cosas a base de la repetición. Aprendisteis los ríos por repetición, las tablas de multiplicar por repetición, porque la repetición pues te va educando y te va haciendo entrar en la dinámica.
Entonces, es verdad que bueno, pues la liturgia nos educa, y nos educa repitiéndonos, porque el esquema de la celebración de la Eucaristía es siempre el mismo. Volver a plantearse el significado de la expresión participación activa, que no es que todos los que están hagan algo, ya se ha dicho 200 millones de veces, ¿vale? Hay gente que está en su casa mayor viendo la misa por la tele que tiene más participación activa que quien va a una celebración de la Eucaristía presencialmente. Somos conscientes todos de ello. Si alguna vez habéis estado malos, habéis tenido que estar en casa y habéis puesto la misa, pues probablemente habéis tenido una participación más activa que probablemente un padre o una madre de familia que tiene que ir porque el cura le obliga a que su niño vaya a misa y el padre tiene que estar para que no dé guerra, pues probablemente la participación activa sea mayor el de la señora que está en la residencia de ancianos viendo la misa que el de ese padre. Entonces la participación activa no es ni estar presente físicamente, solo, que es lo ideal, ni hacer cosas. La participación activa es mucho más. Decía creo que también era César Guiraudo, que el amén del final de la doxología del por Cristo con él y en él, amén, ese amén, decía San Agustín, y esto sí lo dijo San Agustín, que era, decía San Agustín, era la firma, también hablo de mi libro, la firma del notario. El notario, al final del documento, firma y sella. Y cuando el documento queda firmado y sellado por el notario, se le da la validez. Entonces, el amén del pueblo de Dios, que hacemos todos juntos a la plegaria eucarística, es la forma de decir, estamos de acuerdo con las palabras que ha dicho el presbítero en nombre de la comunidad. Somos el notario, el que da cédula. Y es la forma de mejor participación activa. La tercera característica que tenemos ahí es la transformación por vía sacramental, que es la vía simbólica, volvemos a lo mismo. Y la cuarta, la liturgia está más allá de lo útil o lo inútil. Esto es otro de los pecados que tenemos en el mundo actual, que aquello que no es útil se desecha. Yo el otro día debatía con mis alumnos en clase, porque claro, estaban un poco cansados de estudiar filosofía, por ejemplo, y decían, ¿por qué eso para qué sirve? Hay cosas que no sirven para nada, pero para lo que sirven es para educarnos, es decir, para formarnos internamente. Es decir, la filosofía, hombre, pues probablemente en tu vida, pues no, porque te alimentas de sopa y de pollo, y uno no está pensando todo el rato en la filosofía y pisa suelo, ¿no? Pero yo les dije, mira, yo en mi trayectoria vital hasta ahora nunca he tenido que hacer una raíz cuadrada, jamás en mi vida, más como tenía que hacerlas en el instituto. Pero bueno, soy consciente de que es importante estudiar matemáticas, porque la matemática lo que te hace es crearte un constructo mental donde tú vayas ordenando y no seas una cabeza desordenada. ¿Para qué te sirve la literatura? Hombre, pues probablemente que sepas quién era Pablo Neruda no vaya a afectar en tu vida más o menos, y que sepas quién era Santa Teresa de Jesús, pues no te va a cambiar en la vida nada. O que Fray Luis de León dijera que descansada vida le pido un dar al ruido, pues no te va a cambiar en tu vida para nada. Pero es muy importante, porque a lo mejor un día vas por la calle y ves una escultura y dices, anda, mira, Fray Luis de León. Es decir, lo útil y lo inútil no va en función de lo que a mí me vaya a servir, porque claro, esto que permea en la vida académica, permea en la vida social. Entonces, yo me rodeo de gente que me sirve. Me sirve. Entonces, ¿para qué vale la misa un domingo? Hombre, valer. Útilmente, no te reportan, entenderme la expresión, no es que no valga para nada, pero que a ti, pues hombre, si no vas a misa un domingo, como decía un profesor mío, pasa algo, dice, hombre, pasa y te caes en un séptimo piso, eso sí pasa. Lo que no vayas a misa un domingo, hombre, pasar, no te va a pasar nada. Pero hombre, es que, claro, la vida de fe no va de lo útil o lo inútil. Y por eso hay muchas veces estas crisis de fe, porque claro, utilizamos a Dios como lo útil, porque Dios me tiene que escuchar, me tiene que conceder. O como decía el Papa Francisco, es que la Virgen no es un buzón de correos, se va metiendo cartas para que nos atienda. Y Dios es Dios en ese poema tan bonito bueno, me sale ahora, el poema este del crucificado, el no me mueve mi Dios para quererte, que sois todos.
que aunque no hubiera cielo yo te amaría, aunque no hubiera infierno te temiera. Es decir, aunque Dios no nos diera la vida eterna, seguiría siendo Dios y habría que honrarle. Vale, hombre, eso cuesta entrar en la dinámica esta. Y la necesidad de la vida interior, ¿vale? Os he puesto ahí el número 47, que es también algo, pero es una forma muy buena, yo creo, de exponer la vida interior, también con estos colores para que nos ayude a entrar en las características. Dice, la educación necesaria para adquirir la actitud interior, que nos permita situar y comprender los símbolos litúrgicos, lo expreso de forma sencilla. Pienso en los padres, y más aún en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse o las fórmulas de fe. Quizás puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero podemos imaginar fácilmente el gesto de una mano más grande que toma la pequeña mano de un niño y acompañándola lentamente mientras traza por primera vez la señal de nuestra salvación. El movimiento va acompañado de palabras, también lentas, como para apropiarse de cada instante de ese gesto de todo el cuerpo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es decir, diríamos que la actitud interior, el primer lugar es la familia y el primer vínculo que tenemos de pequeños, catequesis, parroquia. Es decir, el primer lugar donde cuidar esa actitud interior, que es la primera forma de formación litúrgica, pues es el primer vínculo que nos une de pequeños. Y sigue el Papa, para después soltar la mano del niño y dispuesto a acudir en su ayuda a ver cómo repite él solo ese gesto ya entregado, como si fuera un hábito que crecerá con él. Es decir, la vida interior, igual que la liturgia, es un hábito. Esto no es de un solo día, del que vas solo una vez. Lo ideal de la vida litúrgica es el hábito que se va haciendo, el hábito que en la vida vamos creando. A partir de ese momento, ese gesto, su fuerza simbólica, nos pertenece, o mejor dicho, pertenecemos a ese gesto, nos da forma, somos formados por él, ¿vale? Los gestos, que es lo que hablabais antes, el símbolo, nos forma, ¿vale? Esto me recuerda a el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se despide de los presbíteros de Éfeso, les dice una cosa muy interesante, les dice, lo lógico sería, y os encomiendo la palabra de Dios, dice que os encomiendo la palabra de Dios, pero no dice eso, dice, os encomiendo a la palabra de Dios. Es decir, Pablo pone a la palabra de Dios como la casa en la que nos cobija, pues igual la liturgia, igual los gestos, ¿vale? No somos nosotros los que cuidamos los gestos, que también son los gestos los que nos cuidan y nos forman. No es necesario hablar demasiado. Otra forma de actitud interior, el silencio, siempre, vital. No es necesario haber entendido todo de ese gesto, ¿vale? A veces que no entendemos todo, pero porque un niño no entiende todo, pero poco a poco uno va entrando. Es necesario ser pequeño tanto al entregarlo como al recibirlo. El resto es obra del Espíritu, así hemos sido iniciados en el lenguaje simbólico, ¿vale? Que es tan sumamente rico. Muy bien, y en 10 minutos, ¿vale? Vamos a ver otra cosa que os había traído. ¿Puedo repartirlo, Vicky? Sí. Vale. Esto que os doy ahora, sobre todo son dos temas que afectan directamente a la formación. Es decir, esto que ha sido ahora una cosa, digamos, etérea no, que no es etérea, pero hay dos temas que afectan a la formación en lo concreto, y por eso los he querido traer simplemente para mencionarlos, porque darían mucho de sí. Uno es la nota del dicasterio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿vale? Que se llama Gestis Verbisque, es decir, palabras y gestos y palabras, mejor dicho, ¿vale? Y otra cosa que es muy interesante y que daría también para una conferencia es celebrar los sacramentos en un mundo digital, ¿vale? Que se nos va a imponer. Muy brevemente, no sé si queremos luego hacer un comentario y no alargarnos ya más, que llevamos una hora. El dicasterio para la Doctrina de la Fe, ¿vale? Tiene en la nota que sacó, tiene 3 puntos. Primero, la Iglesia se realiza y se expresa en los sacramentos. En segundo lugar, la Iglesia custodia y es custodiada por los sacramentos. Y en tercer lugar, la presidencia litúrgica y el arte de celebrar, ¿vale? Hay algunas imágenes en la nota, es una nota muy breve, tomadas de la Sagrada Escritura y que causan la reflexión. Pues la imagen de la Iglesia esposa
y cuerpo de Cristo, y Cristo como la cabeza de la Iglesia. Bueno, siempre sabéis la fundamentación bíblica. Y al final de cada tema se indican algunas consecuencias disciplinares y pastorales en armonía con la doctrina expuesta. Primero, de la naturaleza sacramental de la Iglesia, es decir, la Iglesia nace de los sacramentos, ¿vale? Eso es así. Cristo en la cruz instituye todos los sacramentos, es el momento central, y al instituir los sacramentos, evidentemente, pues se instituye la Iglesia, que por lo tanto es sacramento universal de salvación, porque Cristo lo ha fundado por medio de la institución de los sacramentos. Bueno, no voy a seguir andando en el tema. A partir del origen divino, permanente de la Iglesia, la nota termina el primer punto señalando que, os he puesto el número 10, que las intervenciones del magisterio en materia sacramental han estado siempre motivadas por una fundamental preocupación por la fidelidad al misterio cerebral. La Iglesia, en efecto, tiene el deber de asegurar la prioridad de la acción de Dios y salvaguardar la unidad del cuerpo de Cristo en aquellas acciones que no tienen igual, porque son sagradas por excelencia, con una eficacia garantizada por la acción sacerdotal de Cristo. Luego habla que la Iglesia es custodia de los sacramentos. Parte de una premisa, y es que la Iglesia toma conciencia del septenario sacramental en el siglo XII, y particularmente con Trento. Sabéis que Trento fija que los sacramentos son 7, dice el concilio, ni más ni menos, a saber, bautismo, tal. Evidentemente, siempre en confrontación con la doctrina luterana y la reforma que está haciendo Lutero. A mí me gusta decir no reforma. Lutero lo que hizo fue una contrarreforma. La reforma de la Iglesia es la de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y el Concilio de Trento. Eso es la reforma, ¿vale? Lo de Lutero fue contrarreforma. Y que esos 7 sacramentos son todos ellos de institución divina, ¿vale? Es verdad que hay un sacramento peculiarísimo, en el que muchos y muchas estáis, que es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio no fue instituido por Cristo, fue elevado por Cristo a la dignidad de sacramento, ¿vale? Todos los sacramentos tienen su origen en Cristo, a excepción del matrimonio también, pero el matrimonio es una realidad existente que Cristo la eleva a la dignidad de sacramento, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema que daría mucho de sí y mucha confrontación. La respuesta más original de la nota, os la he puesto ahí, dice: todo ello plantea la cuestión sobre la potestad de la Iglesia acerca de la determinación del número de sacramentos y sobre todo del signo sacramental de cada uno de ellos, ¿vale? Condiciones para la celebración del sacramento válida, que entra ahí la nota de la doctrina de la fe. En primer lugar, se debe respetar lo que la Iglesia ha determinado sobre la materia, es decir, se bautiza con agua verdadera y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabéis que los sacramentos están divididos en materia y forma. La materia es el signo sensible y la forma son las palabras. Siempre la forma, las palabras, es lo mínimo. El resto de ritos que acompañan expresan lo que se va a vivir o se ha vivido. Por ejemplo, el bautismo, para que una persona esté bautizada, basta que se le eche agua verdadera, se le diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de bautizar como la Iglesia lo hace. Punto. El resto de cosas, es decir, la oración del exorcismo, la unción con el óleo, la unción con el santo crisma, todo eso, ¿vale? que añade al sacramento y que le da entidad, no es necesario para la validez del sacramento, ¿vale? Y existe igual con todos. En la confesión, la materia son los pecados y la fórmula es: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, siempre existe lo mínimo para que el sacramento sea válido. Eso forma parte de la Iglesia, que es la que lo instituye, porque Cristo se lo ha confiado a ella y por tanto la Iglesia tiene la potestad de hacerlo, ¿vale? Y bueno, el tema de la tradición y demás, ¿vale? Y luego al final habla de la variedad de ritos litúrgicos sacramentales, ¿vale? que sabéis que existen en el mundo. Es verdad que la reforma gregoriana, pues lo que hizo fue unificar, sobre todo en esta parte nuestra, todo al rito romano, y se perdieron diferentes ritos, el mozárabe, que seguramente habéis asistido alguna vez, y demás. Y con el Concilio Vaticano II, pues dijo que sin ser el rito
fijo y normativo, pero bueno, que donde hubiese tradición que se recuperase y que se fortaleciese, ¿vale? Y la celebración de los sacramentos en un mundo digital, os he puesto ahí el final de un artículo que publicó hace poco José San José Prisco y que es muy interesante. Sabéis que la celebración de los sacramentos, hay algunos sacramentos que exigen presencialidad. Es decir, es necesario para el bautismo que la persona que se vaya a bautizar esté presente. Eso lo entendemos todos perfectamente. Es decir, no se puede bautizar digitalmente porque hay que echar agua. Es necesario para confirmarse que la persona esté presente porque hay que ungirla. Es necesario que la unción de enfermos y en el orden sacerdotal igual. Claro, ¿qué pasa? Que existen sacramentos en los que no se requiere la presencia. Uno de ellos, por ejemplo, el matrimonio. En ese no hay problema, porque sabéis que desde la tradición más antigua uno se puede casar por procurador y el matrimonio es válido. Así lo han hecho reyes a lo largo de la historia, ¿vale? Por ejemplo. Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con el sacramento de la penitencia? El sacramento de la penitencia, la materia son los pecados y la forma es yo transformo el pan de Hijo Espíritu Santo. ¿Se puede confesar uno por teléfono móvil? En caso de mucha necesidad. En la actualidad de no. Mucha necesidad. Ahora mismo no. ¿Y por qué la Eucaristía se puede ver por la tele? Pregunto. ¿Qué has dicho? La Eucaristía se puede ver por la tele. Yo creo que son dos cosas distintas. Claro. ¿Por qué? La verdad es que... Perdón, que te voy a hacer un inciso. Sabéis, esto está mal hecho, pero sabéis que durante la pandemia, en Alemania, está muy mal hecho, insisto, para que la gente pudiera participar de la Eucaristía, los sacerdotes, en sobres homologados, depositaban las formas consagradas en los buzones de la gente, el sacerdote celebraba la misa y en el momento de la comunión comulgaban. Esto está muy mal hecho, evidentemente. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero bueno, existe la participación de la Eucaristía. Es verdad que no del modo deseado, sin comulgar de esta manera, pero por la televisión. Por ejemplo, cuando se ordenó don Gregorio, obispo de Zamora, creo recordar, que hubo pantallas en San Ildefonso. Sí, ¿verdad? Y había dos o tres curas que repartían la comunión. En el momento de la comunión. Sí. Yo no sé. Me suena que sí. Claro, ¿eso cómo lo veis? Me refiero, eso, hombre, aparentemente es como si tú estás, me refiero a un sitio enorme, como puede ser estos grandes escenarios que hay cuando hay una JMJ o unas misas del Papa, que son sitios enormes y que tú estás, y llega el momento de la comunión, el sacerdote reparte la comunión y uno dice, yo he participado en la Eucaristía, además plenamente, porque he estado allí, aunque lo haya visto por una pantalla, porque el altar ni lo veo, y he recibido la comunión, ¿vale? He participado plenamente. Claro, ¿por qué en la confesión no se puede hacer de esta manera? Porque tiene que darte la solución un sacerdote. Sí, pero te da el sacerdote por el teléfono. Bueno, si llegamos a esos puntos, entonces yo creo que es excesivo. Me parece a mí que la confesión es personal y no por teléfono. Pero ¿y por qué por teléfono no es personal? No digo que esté de acuerdo yo, yo solo hablo del debate. Bueno, es que si... O videoconferencia, por ejemplo, una videoconferencia. Si llegamos a estos términos, entonces la Iglesia al final, ¿en qué queda? Están apareciendo una cantidad de apóstatas impresionantes que están renunciando a la fe. No me extraña que viendo estas cosas, vamos a ver, no digo que sean, como tú dices, que sean lógicas y que sean, bueno, vamos a probarlas. No. Pero sí que es cierto que, vamos a ver, a mí me parece que me han enseñado y nos han enseñado y tenemos que seguir enseñando que en la confesión hay que ir con un sacerdote que te perdone los pecados. Porque ahora mismo nadie tiene pecado. Ahora mismo nadie se confía, pocas personas se confiesan porque no hay conciencia de pecado. Yo no mato, yo no robo, yo no tengo conciencia de pecado. Pero es que hay muchos pecados, además, hablar con un sacerdote para que te dé la solución, yo creo que sale reconfortada
Y es totalmente distinto que hablar por teléfono. Hablar por teléfono puedes tener una conversación totalmente distinta de lo que es en realidad lo que tú vas a confesarle a esa persona. Y si el que está al otro lado no es el sacerdote, porque yo no sé con quién estoy hablando. No, pero tú, por ejemplo... En videoconferencia, vale, este señor yo no te conozco tampoco y en videoconferencia a mí me parece que eso hemos llegado a unos términos un poquito... El punto de discusión en este momento es pues yo no, vamos, la presencialidad, es decir, la presencialidad personal, es decir, yo y el otro. En este caso he puesto el sacramento de la confesión. Claro, tengo que estar presente físicamente. Yo creo que sí. Es muy importante la presencia física. Muy importante. Porque no es lo mismo la presencia física que la presencia digital. Más allá de que puede haber un caso gravísimo. Bueno, puede haber 1000 casos Uno en de esto. Ucrania ahora, por ejemplo, ejemplo, que se vea que la eso es. bomba lo va a matar Eso es. y que tiene conciencia de pecado grave, que no será el caso. Pues Pero, eso claro, no puede, claro. que se va a salvar con la misericordia de Dios, sin teléfono móvil y con teléfono fijo. Pero la presencia física es muy importante. Es muy importante, muy Como que es importante. Cristo el que está ahí presente. Porque no es lo mismo, y eso los cristianos que vivimos lo vivimos, no es lo mismo asistir físicamente a una misa que verla por una pantalla. Y cuando tú estás en un sitio, por ejemplo, no sé si habéis asistido alguna vez a en celebraciones del Papa masivas, en la que tú estás viendo la celebración por una pantalla, porque no ves, pero estás en el lugar en el que se está celebrando. Y es distinto, no es lo mismo ver la misa del Papa allí en la plaza de San Pedro, más allá que la veas por una pantalla, o la vía de la conciliación de que estás allá al final, casi en el Castillo de Sant'Angelo, a estar en tu casa. No es lo mismo. No, os habrá pasado alguna vez. No se experimenta lo mismo, la misma realidad. Porque el lugar, o sea, tu lugar físico también indica el cambio. Es decir, para confesarme yo no me confieso, no, más allá de, pero me confieso en casa. Es decir, hay un lugar al que yo voy, un lugar distinto, un lugar separado. Los lugares también dicen mucho, la presencia física dice mucho. Entonces, bueno, yo considero que es una cosa que la Iglesia, que siempre lo ha hecho, está llamada a custodiar. La presencia física de yo. Por eso, los grandes funerales en las capitales grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla, no me gustan. No un funeral sin el cuerpo del difunto, no me gusta. No es lo lógico. Porque tiene que estar físicamente, porque es muy importante. No es lo mismo despedir al difunto cuando el difunto está enterrado ya hace 2 días que despedirlo cuando está el difunto. Porque la presencia física para nosotros es muy importante, porque necesitamos abrazarnos, besarnos, saludarnos, darnos la mano, un abrazo, porque lo necesitamos, porque es una forma simbólica también de expresarnos. Entonces, la imposición de las manos en la cabeza en el momento de la absolución, ver a la persona, a los ojos, mirarles, todo muy distinto a la pantalla que ofrece sus virtualidades, pero que la Iglesia no puede renunciar, yo creo, a la presencia física en la celebración de los sacramentos. En algunos es imposible, porque exige que esté para bautizarse, para confirmarse, para ordenarse o para ungirle al enfermo. Y en aquellos en los que se podría, entendérmelo de se podría, prescindir de la presencia física, no debe de prescindir de la presencia física, porque la presencia física dice mucho. Perdona, en los pueblos que la gente no tiene misa, a lo mejor una vez los domingos, vamos a suponer, y entonces te ponen que te televisan la misa. Pues entonces mucha gente... Pues es la que ve, pero esos son casos distintos. Claro, pero cuando pueda... No, porque hay cantidad de pueblos, yo te estoy hablando por mi tierra, que hay cantidad de pueblos, no por Zamora, porque no soy de Zamora, pero hay cantidad de sitios que no tienen esto, por ejemplo, misa nada más que el domingo, y a veces ni el domingo. Claro, pero eso es entendible, que no puede, pero cuando puede, o sea, el modo ordinario y mejor es la asistencia
física, porque si no entramos en la dinámica de, no sé si conocéis a Bernardo, que es Bernardo, es el cura que está en Fresno y demás, y él sabéis que tiene un gracejo especial, y entonces es el cura del pueblo de mi madre, y le dijo una señora: mire, don Bernardo, yo ya hoy no voy a misa en el pueblo por la tarde, porque ya la he escuchado en la tele. Y dice Bernardo: pues como comas lo que ha cocinado Arguiñano, vas a echar un tipín. Si uno no come con lo que cocina Arguiñano, si tiene la posibilidad de ir a misa, no asista a la de la tele, porque la presencia física es mucho más cómodo estar haciendo la cocina y ir a la misa en la tele, claro, o estar en el sofá de casa caliente, es mucho más cómodo, pero la presencia física pues es muy importante, porque no solo por la presencia física personal, sino por el espacio, el mundo simbólico, que todo yo creo que es distinto. Ojalá pudierais estar en todo y en todos los sitios. Ojalá. Ojalá. Yo creo que la idea de la Iglesia, al querer que la gente pudiera asistir a la Eucaristía a través de medios de comunicación, la idea de la Iglesia yo pienso que era para todas aquellas personas imposibilitadas, especialmente